Bueno, llegamos a la lección del lunes que tiene como título El llamado a adorar. Y entonces vamos a ver algo que ya habíamos mencionado en las lecciones de los días anteriores, y es que la historia de la llanura de Dura aparentemente es una historia que, según la profecía, se va a volver a repetir. Para nosotros hoy en día eso puede parecer extraño. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en esta nación, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay tantas libertades, entonces nosotros estemos diciendo que la Biblia enseña que los cristianos van a ser perseguidos? Hoy en día, cuando la primera enmienda a la Constitución defiende la libertad de todas las personas a adorar según los dictados de su conciencia. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, que fue exactamente lo que sucedió en tiempos de Nabucodonosor, cuando tocaron todos aquellos instrumentos de música, y dice que toda la tierra se postró y adoraron a la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado en la llanura de Dura. Ahora, quiero que se imaginen esa escena, porque nunca había pensado yo en esa escena como me lo presenta el folleto, y es muy interesante porque dice que el nombre de Dura, llanura de Dura, significa lugar amurallado. Da la impresión como si fuese un lugar de adoración, como si fuese un santuario pagano, donde el rey Nabucodonosor convocó a todas estas personas y levantó a esta estatua. Recuerden que no había diferencia para ellos entre la política y la religión, sino que estaban unidas, de manera que ahora el rey está invitando no solamente a rendir obediencia a él, y no solamente a rendir algún tipo de adoración a él, sino también a su reino. Entonces, como si fuese poco, tenemos ahí el horno de fuego. ¿Por qué razón había un horno de fuego en ese lugar? Una estatua, un horno de fuego, la música de todos esos instrumentos, más bien parece como si fuese un culto babilónico. Hoy en día estamos recibiendo insinuaciones de todas partes del mundo. Nuestros cultos, la manera como adoramos, las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, el bombardeo de ideologías y diferentes tipos de filosofías se han metido muchas veces dentro de la predicación de los líderes que tienen la responsabilidad de presentar a la iglesia la palabra de Dios. Y podemos ver que de manera sutil los imperios babilonios contemporáneos de hoy en día han ejercido una influencia prácticamente irresistible para las personas que creen en Dios. De manera que las leyes, las normas, los principios, los valores cada vez tienen una medida más baja. A medida que va bajando la moral del mundo, también tiende a bajar la moral de la iglesia, y precisamente por eso vivimos en tiempos cuando va a ser difícil mantenerse firme, porque son esos tiempos que la Biblia dice que hay personas que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Según el calendario profético, vivimos justamente poco antes de la venida de Jesús. Los tiempos cuando la profecía de Apocalipsis 13 dice que el pueblo de Dios se verá en una situación similar a las que pasaron los jóvenes hebreos. Se dice que hay 6 categorías de personas que son leales a la bestia: pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. El número de la bestia es 666. También se enfatiza el número 6, como eran las medidas de la estatua, que era 60 por 6. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay un paralelismo que va un poco más allá también, y tiene que ver con el capítulo 14 de Apocalipsis. La obra que la bestia hace es una obra que tiene que ver con pequeños, grandes, ricos y pobres, con todas las naciones. Dice que todas las naciones, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Por eso es que Apocalipsis 14, en el contexto de los 144,000, el anciano le pregunta a Juan: ¿estos quiénes son? Dice: tú lo sabes, Señor. Dice: sí, son los que han salido de la gran tribulación. Y estos que salen de la gran tribulación tienen un mensaje que dice el capítulo 14 de Apocalipsis, que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué razón este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo?
precisamente porque la obra que la bestia hizo, según el capítulo 8 de Daniel, como vamos a ver más adelante, ella tiró por tierra, echó por tierra la verdad, prosperó e hizo cuanto quiso por un periodo de 1260 años. Pero el Apocalipsis dice que esta bestia iba a recibir una herida mortal, que es lo que refleja el capítulo 7 de Daniel, cuando dice que Dios entra en juicio y le quita a la bestia su poder y su autoridad. Esa herida mortal, dice la Biblia, que sería sanada, y una vez más, en el futuro, y eso es lo que está hablando Apocalipsis 13, ese poder ejercería la misma influencia y seguiría los mismos pasos que había tenido anteriormente y lo que había sucedido también en Babilonia. Por eso, querido amigo, estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Este es tiempo para volvernos a Dios y tomar la decisión, como dice el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios ante las insinuaciones del mundo, ante las falsas enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Entonces tenemos que tomar la decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, darle la oportunidad de que Él siembre esa pequeña simiente que es la nueva naturaleza, que crece, se hace grande y llega a controlar nuestra voluntad, para que nuestra voluntad y la voluntad de Dios puedan fundirse en una, y que cuando llegue el momento de tomar la decisión de entregar nuestra vida por la causa del Evangelio, nosotros podamos hacer también como los 3 jóvenes hebreos y como Daniel. Que Dios te bendiga y que esta lección pueda ser de bendición para ti.